contexto de la familia moderna. Esa es toda una discusión social, una discusión intelectual, una discusión práctica. ¿Cómo ustedes que son padres, cómo disciplinan a sus hijos? ¿Cómo han sido disciplinados ustedes cuando chicos? Más de uno tiene una historia o traumática o memorable de su proceso de disciplina personal, pero sabemos que el ser humano tiene un problema con el tema de la autoridad. El ser humano tiene una crisis con la autoridad, y el uso equivocado o el mal uso del poder, de la autoridad, sobre todo en el contexto familiar, ha producido muchos dolores para nuestra sociedad, para nuestras familias. Y nos quedamos con la pregunta: ¿cómo formar la siguiente generación, o la actual generación, o la siguiente generación, con una correcta dosis de disciplina? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Y cuando nos quedamos en esa pregunta, podemos caer en la tentación de tener que optar entre una de las dos posibilidades. Es una falsa dicotomía. La dicotomía de optar por el camino de la tradición. Así me han enseñado mis padres. Duro, frío, insensible, voy. Porque funcionó conmigo, va a funcionar con mis hijos. Bueno, algunos van por ahí. Otros, que yo creo que puede pasar con muchos, quieren una formación familiar muy diferente de la que recibió cuando chico. Así como que yo no voy a hacer como hicieron mis padres, yo voy a ser mejor. Y el orgullo de la juventud, ¿no es cierto? Queremos ser siempre así como más evolucionados. Y abrazamos en gran medida, acríticamente, todos los modelos pedagógicos humanistas que están en el mercado, simplemente porque nos parecen bonitos, porque nos parecen sofisticados, nos parecen humanizados. Y no nos damos cuenta de que lo que estamos abrazando es un modelo pedagógico que ha tratado de eliminar Dios como eje de la composición de la autoridad humana. Por lo tanto, ¿cómo hago? ¿Quedo con la tradición o con la modernidad? ¿Cuál es la opción? Yo creo que hay, tanto en la tradición como en la modernidad, lecciones y cosas que podemos aprender y aplicar. Pero les presento, como el apóstol Pablo dijo allá en Romanos, un camino mejor. Hay una alternativa y hay una perspectiva en la cual podemos aplicar la correcta disciplina en nuestra familia, en nuestras dinámicas familiares, de manera a corregir la manera como nosotros entendemos el concepto de autoridad y cómo aplicamos autoridad en nuestras vidas. El texto de Éxodo capítulo 20, el versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Vamos a ver todos juntos ese versículo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esto es el quinto mandamiento en la serie de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, que fue establecida como la expresión del carácter de Dios, pero básicamente también servía como la manifestación de un pacto social. ¿Por qué? Porque lo que vemos en estos 10 mandamientos es Dios explicando para el pueblo cómo el pueblo debiera ser. Esa es la identidad, el perfil, el pensamiento, esa es la filosofía, esas son las bases de la cultura de este pueblo que estoy formando. Pero ese pueblo que Dios estaba formando, no estaba formando así para que fuera así lindo y para ellos mismos, sino que para que fuera un modelo para todas las naciones del mundo. Dios establece aquí un pacto, y en ese pacto Él establece de forma muy clara las dinámicas sociales que debiesen dar en la sociedad. Primeramente, Dios establece que ellos no debieran tener ningún otro Dios. Toda la cosmovisión, toda la cultura, toda la sociedad debiese girar alrededor de la figura de Dios. Y que ese Dios debiese ser adorado no de la manera como se nos antoja o como hemos aprendido en otros pueblos, sino que de la manera como Dios determina. Por eso, sin construir imágenes, por eso sin profanar el nombre del Señor, utilizándolo de forma inapropiada, y respetando y honrando al Señor en el día en que reservó para Él.
Pero lo más interesante es que después de esa lista que muy obvia de instrucciones para la adoración, el Señor inicia una serie de instrucciones que son más de naturaleza práctica y social. Y el primer mandamiento que Dios da aquí es ese: honrar a padre y madre. Y ese mandamiento es como una bisagra, es como el punto que une la parte de nuestra devoción al Señor y de nuestra relación con la sociedad. Y es fantástico porque Dios está hablando hasta el versículo 11 de cómo Él debiese ser honrado. Pero en el 12 dice: no honren solamente a mí, pero honren también a sus padres. Y aquí Él establece un elemento fantástico de autoridad que ya no está solamente en Él, sino que en la figura que Él determinó para la sociedad que debiera recibir esa autoridad y esa honra. Son los padres. Honren a los padres de ustedes. Y este es el primer mandamiento con promesa, como nos va a recordar después el apóstol Pablo. Y después, solamente después de eso, tenemos los mandamientos que son más amplios para la sociedad. No mates, no cometas adulterio, no robes, no mintas y no codicies. De manera que todos esos otros mandamientos son cumplidos de cierta manera en sincronía con el quinto mandamiento y por causa del cumplimiento en el quinto mandamiento. Dios estaba formando aquí una nación con ese pacto social, y es exactamente por eso que ese mandamiento es sumamente relevante para la familia moderna, para la familia de hoy, para nuestros días. Honrar padre y madre nos viene a enseñar cómo el Señor reconfigura el concepto de autoridad, incluso para una generación como la nuestra, que ha aprendido a ser crítica de las autoridades, a ser opositora de cualquier autoridad. ¿Cómo el Señor redefine eso y cómo el Señor nos ayuda a aplicar el concepto de autoridad a la familia moderna? Lo que la familia moderna debe aprender sobre autoridad en ese texto. Lo primero que la familia moderna debe aprender sobre autoridad en ese texto es que la autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios. Interesante porque las dinámicas de poder y de autoridad están debajo de la esfera de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que de la misma manera que es Dios quien diseña cómo la sociedad debe ser, Dios diseña cómo debe ser también el individuo. O sea, es Dios no solamente que es fuente de autoridad, pero Él es quien determina cómo, debajo de su autoridad y de su voluntad, la sociedad debe funcionar. Porque ese es el problema nuestro. Nosotros recibimos el mundo de Dios y decimos: Señor, ahora es con nosotros. Así que usted puede dar un paso al costado y nosotros nos encargamos de aquí en adelante. Pero el Señor no hace así. Es Dios la fuente esencial para nuestra pedagogía. Es Dios la fuente esencial para la filosofía que gobierna la educación en las universidades, pero también en los hogares. Yo debo entender que Dios, como fuente de toda autoridad, Él es el origen y Él es quien determina cómo las sociedades y las familias deben vivir. Por eso debemos tener eso en mente, porque es Dios quien ordena las estructuras. Pero lo más hermoso es que Dios ordena también a quién debemos honrar. Es Dios quien dice a quién honrar. Y eso es tan importante porque el respeto y la obediencia a los padres no es resultado de la conducta de los padres. No es porque se han portado bien, no es porque ellos han ganado ese derecho, no es porque la sociedad o el Estado les ha dado esa autoridad. La autoridad que tienen los padres sobre sus hijos es una autoridad que viene de Dios y no de la sociedad, que viene de Dios y no de su desempeño, que viene de Dios y no de una nueva estructura que hemos inventado. Por lo tanto, toda honra que los padres reciben de sus hijos, de alguna manera glorifica a Dios. Porque Dios es glorificado cuando su palabra es obedecida. ¿Y cuál es su palabra aquí? Que ellos sean honrados. Y es fantástico porque Dios está en la construcción de la sociedad delegando a la raza humana autonomía, autoridad y poder. Eso que vemos en el mandato cultural. Cuando el Señor envía al ser humano
para que domine sobre la creación. Solo el Señor tiene todo el dominio, pero Él nos otorgó a nosotros como seres humanos, creados a su imagen, la capacidad de también ejercer dominio. Un dominio que viene de Él. Él nos dio esa libertad. Y lo mismo pasa aquí. Toda honra solo puede ser dada a quien Dios decide dar honra. Y eso es lo que vemos acá. De esa manera, toda honra a los padres glorifica también a Dios. Y honrar a los padres es, como vamos a ver más adelante, es también la verdadera piedad. Por eso, 1 de Timoteo, Pablo va a decir: pero si hay alguna viuda entre ustedes que tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es agradable delante de Dios. Pablo va a decir que la verdadera piedad es cuidar de los suyos. Y vamos a ver también que en Deuteronomio el Señor dice que los hijos rebeldes, ellos debiesen ser entregados por sus padres a las autoridades de la ciudad para que sean castigados, mostrando que hay una estrecha correlación entre el honor que damos a los padres y el respeto que damos a Dios. Pero debemos recordar que también honrar a los padres nos ayuda a alabar a Dios. Como padre y madre, ustedes tienen una autoridad que no fue conquistada solo por el esfuerzo de ustedes. Jesús mismo dijo: ninguna autoridad, cuando hablaba Pilato, tendría si del cielo no te fuera dada. Y debemos entender ese flujo, por donde fluye la autoridad. De la misma manera, uno no va a perder esa autoridad y ese derecho de ser honrado por su desempeño. Yo creo que esa es la peor parte. Porque quizás más de uno va a mirar al pasado y va a ver que tiene una relación paternal que no fue la más bonita, que no fue la ideal. Quizás su padre o su madre no fue un modelo, no fue un ejemplo. O quizás uno va a mirar hacia su propia historia y decir: yo a lo mejor no fui el padre o la madre que me gustaría haber sido. Pero eso no elimina el hecho de que nosotros hayamos aprendido de la palabra, recibidos del Señor, una estructura que da orden al caos que son las familias. Y para entender cómo ese orden funciona, tengo que entender que viene de Dios la autoridad, de la misma manera que viene de Dios el cuidado, de la misma manera que viene de Dios la dirección. Por lo tanto, cuando nosotros reconocemos el origen divino de la autoridad, gobernamos no con base en nuestra autoridad, sino que en la autoridad que da Dios. Pero la autoridad que viene de Dios da también de la parte de Dios mucha responsabilidad. Porque eso presupone un modelo de gobernanza, un modelo de educación, un modelo de familiar que no está centrado en la antropología social, sino que en una antropología bíblica. Eso es reconocer que sus hijos fueron creados a la imagen de Dios, pero que sus hijos ya nacieron pecadores y están muertos en sus pecados. Y que si el Espíritu Santo no ilumina sus corazones, ellos perecerán en la muerte eterna. Pero que sus hijos fueron agraciados con la bendición, la dicha de contar con padres que conocen al Señor, que pueden guiar sus hijos al Señor. Por lo tanto, esa historia, creación, caída y redención, tiene que resonar en la estructura de cómo su familia funciona. Su familia tiene que funcionar y su estrategia pedagógica tiene que responder a esa lógica. Fuimos creados por un Dios maravilloso, pero somos pecadores miserables, pero fuimos amados por un Salvador maravilloso. Y que por medio de la fe en Él, Él restaura nuestra historia. Él restaura nuestra familia. Él restaura nuestro cuidado. Por lo tanto, no nos olvidemos de eso. La autoridad viene de Dios y nos conduce hacia Dios. Pero en segundo lugar, debemos recordar que toda la estructura de cómo la familia debe funcionar viene de Dios. La estructura por medio de la cual la autoridad funciona es definida por Dios. Es Dios quien define cómo aplicar autoridad en la familia. Porque el modelo pedagógico que Dios establece es vertical y no horizontal. Y eso para nuestra cultura
secular contemporánea es difícil de asimilar, porque nosotros hemos abrazado los principios de la Ilustración de que todos somos iguales y debemos tratar todos, padres, hijos, como estando al mismo nivel, como teniendo los mismos derechos y las mismas libertades. Y esa relación horizontal que se ha aplicado en muchos modelos pedagógicos de nuestros días, incluso en las familias, ha hecho con que la relación de autoridad se vea casi desaparecida en la relación entre padres y hijos. Y muchos han intentado sobrecorregir eso con excesos por un lado o con excesos por otro. El punto es que el modelo divino de cómo se enseña a un ser humano siempre ha sido un modelo vertical, no democrático, sino que un modelo donde su autoridad y su palabra es final. Dios es quien da la ley. Dios no puso a votación. ¿Qué les parecen esos mandamientos? ¿Está bien? ¿Les gustó? No, Señor, yo creo que ahí eso hay que eliminarlo. Sí, mejor, cortémoslo acá. De la misma manera como el Señor es el Señor absoluto, Él establece a aquellos por medio de los cuales su voluntad se aplica en la vida y en la sociedad. Por lo tanto, es importante que entendamos eso. Cuando nosotros buscamos eliminar la verticalidad en el proceso como la autoridad se manifiesta en la vida humana y también en la sociedad, lo que estamos tratando por medio de esa horizontalidad en la manifestación del liderazgo y de la autoridad es eliminar Dios. Lo que la antropología y la pedagogía humanista trata de hacer es construir una pedagogía donde no exista la figura de la autoridad divina superior. Si no hay Dios, estamos todos en el mismo nivel. Pero hay un Dios y que nos gobierna de arriba hacia abajo, y de allá viene su autoridad, y Él establece sobre nosotros figuras de autoridad a la cual nosotros tenemos el deber de honrar, además de Él, o por causa de la honra que damos a Él. Esa verticalidad implica para nosotros en grandes responsabilidades. ¿Por qué? Porque la autoridad que recibimos es una autoridad que viene de Dios, y es una autoridad que no es nuestra, sino que es delegada. En otras palabras, tú tendrás que rendir cuenta de la manera como cuides a tu familia. No está a tu criterio elegir la forma como gobiernas su casa. Te puede decir, mi casa, mis reglas. No, porque estamos en la casa del Señor. La casa que tienes te dio el Señor. La familia que tienes te dio el Señor. Incluso los hijos que tienes no son tuyos, son del Señor. La autoridad con la cual gobiernas es una autoridad que el Señor te dio. Y es por honrar al Señor que tus hijos te honran a ti. De igual manera uno tiene que rendir cuenta de eso. Padres e hijos sabemos que sí son iguales en formación, en valor, como seres humanos creados a la imagen de Dios, pero no son iguales en autoridad y función. Y el Señor deja eso muy claro en su palabra. Debemos recuperar el principio vertical de la pedagogía divina, pero debemos recordar que cuando el Señor da esa instrucción para el pueblo, ese orden, ese mandamiento al pueblo, lo que Él quiere que el pueblo entienda es el principio de la supremacía de la estructura familiar como base para la sociedad. Aquí Dios no construye una sociedad delegando la máxima autoridad para el Estado. La máxima autoridad que el Señor entregó primero está en sus manos, en las manos de Dios. Pero el pueblo del pacto estaba aquí organizado en estructuras familiares. No porque eran arcaicos o porque eran antiguos, sino que era un diseño pensado por Dios. El pueblo del pacto estaba organizado en estructuras familiares porque es en esas estructuras donde había un vínculo primeramente físico y orgánico. En segundo lugar, ese vínculo era mucho más natural en el proceso de formación y cuidado. Es más fácil cuidar a su hijo que el sobrino, por ejemplo. Porque el hijo es hijo, el sobrino lo quiero, lo amo, lo cuido si es necesario, pero hay una distancia. ¿Y cuando ni siquiera es mi sobrino? Hay una distancia natural que el corazón humano tiene que aprender a traspasar y a producir puentes de afecto con personas que están alejadas de nuestro círculo más íntimo, más profundo. Y el Señor sabía de eso.
Eran en esas estructuras donde había conexión histórica, donde había esa cara parecida, que tú le miras a la cara del hijo y dices, la cara del papá. Y hay varios aquí que son la cara, ¿no es verdad? Y eso genera un vínculo más profundo, y el Señor sabía de eso, y Él entendía que la familia tiene un valor profundo para cómo la sociedad se va a organizar. Porque si la sociedad está organizada en familia, los vínculos entre las personas van a ser más profundos, más significativos, incluso desde el punto de vista económico. Por lo tanto, Dios estableció una sociedad construida, alicerzada en las familias, pero nosotros en nuestros días tenemos dos amenazas contra ese principio. La primera es la amenaza del individualismo, que trata la persona, sacando a la persona de su familia como un individuo, como algo único y completo en el mundo. Nuestra sociedad es profundamente individualista, y a veces construimos familias de forma tan individualizada que no profundizamos las relaciones y las interdependencias unos de otros. Pero está el otro peligro, el peligro del colectivismo. El peligro del colectivismo es ese que elimina la importancia familiar y entrega todas las relaciones y todo el cuidado, toda la formación al Estado. Es el Estado quien educa, es el Estado quien determina cómo ese niño debe ser. El individualismo es la filosofía en que el niño mismo decide lo que él quiere ser de su vida. El colectivismo va a decir, no, el Estado va a decir cómo el niño debe ser. Pero aquí nosotros estamos entendiendo que la palabra de Dios nos enseña que quien debe decidir cómo el niño debe ser primeramente es Dios, y esa tarea fue delegada por Dios a los padres. Por lo tanto, es la familia, en la figura de padre y madre, que son mencionados acá. No solamente padre, no solamente madre. Porque si menciona solamente padre, va a decir aquí, está viendo una estructura únicamente patriarcal. Pero si menciona solamente a las madres, va a decir, ves, aquí los hombres no aportan en nada en la crianza de los hijos. Pero el Señor dice, la responsabilidad es del padre y de la madre. No es de ellos mismos, ni es del Estado, sino de los padres. Y esa estructura es como el Señor espera que por medio de esa estructura se construya la sociedad. Y es interesante porque esa autoridad es establecida en el contexto del pacto de Dios con el pueblo. Y eso es maravilloso. Porque la autoridad no es solamente pragmática y funcional. Porque alguien se preguntaría, ¿por qué tenían que honrar a sus padres? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el impacto? El Señor va a decir más adelante. Pero no solamente tiene un impacto práctico. Lo que está por detrás aquí es el pacto de Dios con su pueblo. El pacto de Dios fue establecido con el pueblo de Él, o con su pueblo, con el pueblo de Israel, para que Israel fuera una luz para las naciones. Cuando nosotros miramos la historia de las familias después del pecado, después de Caín, toda la violencia, toda la destrucción, todos los abusos, resultado de la entrada del pecado en la vida humana, vemos que la manera como Dios restablece ese pacto no es por medio de una relación individualizada con el ser humano, no es de una relación macro por medio de un Estado, sino que Dios forma familias. ¿Qué es lo que Dios hace con Abraham? Llama a Abraham y promete a Abraham hijos. Familia. La nación no era el concepto de nación que tenemos nosotros hoy día en nuestros tiempos. Era un concepto que era necesariamente oriundo de la formación familiar, de la estructura familiar. Una estructura familiar que se iba multiplicando a formar una tribu bastante grande. El contexto del pacto aquí nos tira la perspectiva de que toda esa estructura implica que nosotros tenemos una responsabilidad también espiritual en la educación y la formación de los hijos. Esa estructura presupone el deber de los padres de guiar a sus hijos en la fe, de guiar a sus hijos al Evangelio, porque esa autoridad fue dada por causa y para el Evangelio.
Es Dios quien define cómo la familia debe ser y cómo debe ser la pedagogía aplicada en el hogar. Y lo más importante, muchos de nosotros podemos pensar que los principios teológicos y pedagógicos que encontramos en las Escrituras pueden carecer algo de actualización. No parecen ser tan contemporáneos, no parecen ser tan prácticos, o quizás tienen más bien una cara de anticuados y obsoletos. Cuando pensamos así o cuando nos dejamos pensar así, lo que estamos diciendo es que Dios no sabe lo que está haciendo. Es una proyección, porque nuestra cultura mira a los ancianos como personas que ya están desactualizadas, que no saben ocupar el WhatsApp, no saben ocupar la tecnología. Yo sí sé, yo soy moderno, yo soy contemporáneo, yo sí sé cómo funciona, yo sí sé los últimos estudios, las últimas investigaciones, que nos ha dado mejores resultados. Y tratamos de considerar a Dios como obsoleto. Dios no sabe, pero yo sé, yo voy a hacer algo mejor. Esa arrogancia nos impide de ver la belleza y la profunda sabiduría que hay en las Escrituras. Nadie es más especializado en ser humano que el Señor. Y el Señor no es especializado en el ser humano porque el Señor lo estudió bastante. El Señor conoce al ser humano porque el Señor diseñó el ser humano. Cuando el Señor dice funciona así, es porque Él diseñó para que funcionara así. No es porque alguien vio cómo funciona y trató de descubrir cuál es la mejor forma por medio de una serie de intentos y estudios. Por lo tanto, la palabra del diseñador, la palabra del que creó el ser humano, sobre cómo el ser humano debe funcionar y cómo debe ser la dinámica en el hogar, es incuestionable. No solamente porque el Señor tiene miles de años de investigación más que nosotros, sino que porque el Señor escribió el mismo libro que nosotros estudiamos para buscar saber qué es lo que es el ser humano. Por lo tanto, es una arrogancia sin tamaño querer discutir con Dios la manera como voy a educar a mis hijos. Debemos entender que es Dios quien establece esa estructura y lo hace para su gloria. Ahora, el Señor en su sabiduría quiso que supiéramos que cuando nosotros seguimos sus pasos, nosotros no solamente estamos obedeciendo a ciegas porque Él así lo ha ordenado, sino que por medio de la obediencia hay ganancia. Mira si no es un Dios bueno. Él quiere que entendamos que por medio de la obediencia hay beneficios. Y Él pone promesas acá. ¿Por qué hay promesas? Porque el Señor, dueño y absoluto de todo, tenía que prometer cualquier cosa. Porque fíjate que lo que está en discusión acá con ese tema es ¿cuál es la mejor manera de vivir la vida? ¿Cuál es la mejor manera de formar a esos pequeños seres humanitos acá? ¿Qué es lo que quieren ustedes como padres para sus hijos? ¿Que sean simplemente personas decentes, libres de las drogas, con una carrera universitaria, que se paguen las cuentas? ¿Qué quieren ustedes? ¿Por qué quieren eso? ¿Cuáles son las metas? Y el Señor pone promesa acá, porque lo que está en discusión es cuál es la mejor manera de vivir. Y lo que Dios hace en su sabiduría es establecer que cuando la vida es vivida en plena submisión a la autoridad como Él diseñó, en las estructuras como Él diseñó, hay fruto, hay resultado, hay bendición. Dios es el garantidor de esos beneficios. Él dijo, si ustedes hacen como yo les digo, ustedes disfrutarán de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Él garantiza eso. Es una promesa. Eso es distinto. Ojo con eso. Literariamente, ese versículo 12 de Éxodo 20 es distinto de los textos de Proverbios. Ustedes saben, los textos de Proverbios son ¿qué? Son textos de sabiduría basados en la experiencia. Cuando el texto de Proverbios dice, enseña al niño en el camino que debe andar, y cuando sea mayor o viejo, no se desviará de él. Eso no es una promesa.
Es una constatación, porque es un libro de sabiduría. Eso no es un libro de sabiduría. Eso es palabra de Dios directamente. Es Dios hablando. Es Dios prometiendo. Es Dios diciendo. Por lo tanto, no es simplemente un tema de constatación. Puede que sí, puede que no. Es una garantía. Es una promesa. Y Dios no fracasa al cumplir sus promesas. Dios garantiza eso. Pero, ¿por qué Él dice larga vida? Porque uno, más de uno quizás, va a decir, bueno, esa vida igual está medio rara, pero si nosotros morimos, vamos a estar con el Señor, entonces ¿para qué una larga vida? Mejor una vida no tan larga, ¿no es verdad? Para que vivamos en la eternidad prontamente. ¿Cuál es la lógica de esa promesa acá? El concepto aquí que Dios utiliza en ese texto es la idea de prosperidad y favor divino. Larga vida es comprendida en las Escrituras como señal del favor de Dios. Porque ¿qué es lo que es Dios? Fuente de vida. ¿Cuál es el castigo del pecado? La muerte. Por lo tanto, lo opuesto a la maldición es vida. Larga vida es bendición. Y es tan así que Dios utiliza una muestra de su castigo, el acortar los días de vida de los pecadores. Fue lo que pasó con los hijos de Elí, Ofní y Finés. El Señor dijo, esos compadres están muy desordenados. Hasta aquí nomás llegamos. Judá tenían hijos bastante desordenados también y el Señor les cortó la historia. El acortamiento de la vida ha sido, en muchos casos en las Escrituras, mostrado como una señal del juicio de Dios contra esas personas. Por lo tanto, cuando el Señor menciona aquí larga vida, es eso, prosperidad y bendición. También hay una promesa concreta. Cuando dice larga vida, es una promesa concreta de beneficios prácticos. No es una promesa así como que te voy a bendecir espiritualmente. Así como que cuando uno le presta un servicio a alguien y alguien le dice Dios te pague. O sea, que Dios me pague, pero que lo pague en pesos también. O en dólares. No con un favor abstracto. Lo que el Señor promete acá es que hay consecuencias prácticas, sociales, económicas, materiales, físicas, en la vida de aquellos que honran a sus padres. Hay bendición para aquellos que se someten a la estructura y el gobierno del Señor, como el Señor muestra acá. Ahora, es importante que entendamos que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Cuando decimos eso, pensamos en nosotros, pero también tenemos que entender, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y puede ser que tú seas un impedimento para lo mejor que Dios quiere dar por sus hijos. Y debemos recordar que a veces, en muchos casos, somos, sí, un impedimento para hacer bendición o para que la bendición del Señor llegue a quien debiera llegar. Y para que el Señor entregue lo mejor para sus hijos, primeramente ustedes deben entregar la correcta disciplina. La correcta disciplina es la disciplina que entiende que su hijo es pecador. Y que su hijo no solamente está lidiando con los desajustes y los procesos de su edad, pero también hay un corazón apartado de Dios, un corazón que ama huir del Señor. Por lo tanto, yo tengo que entender, y tú como padre tienes que entender, que tus hijos van a necesitar límites, van a necesitar disciplina, porque eso es lo que hace Dios. Lo que Dios quiere es que mimeticemos la manera como Él nos trata. Dios es un buen padre, pero nos raya la cancha. Y si nos portamos mal, el Señor no va a decir, ay, hijito, no importa. Importa. El Señor establece los límites y nos obliga a caminar en los límites que Él estableció. Y dice que cuando nosotros no caminamos en esos límites, hay un precio que pagar. Por lo tanto, como familia, la familia debe abrazar el principio de la disciplina en el hogar como una forma como Dios va a bendecir y cuidar a sus hijos. Tú tienes el deber de disciplinar a sus hijos, porque es por medio de la disciplina que Dios les está bendiciendo. La larga vida que Dios les va a dar en esa tierra viene por medio primeramente de la disciplina que tú como padres vas a entregar. Aprenda y abrace la disciplina, el modelo de disciplina bíblico. También, para que la bendición del Señor llegue a sus hijos, tiene que haber la correcta instrucción. No puedes dejar sus hijos a
al merced del mismo, a su propio... cuando él crezca, él sabrá lo que quiere de su vida. No funciona así. No funciona así espiritualmente, no funciona así socialmente. Ustedes llevan a sus hijos al colegio. ¿Han preguntado si ellos quieren ir? No. Y a lo mejor no quieren ir. Pero todos sabemos que es para el bien de ellos, supuestamente. Los vacunamos. ¿Y cuántos niños no han querido bañarse? Y ustedes, no, hay que bañar. Hay que comer. Y no chatarra, sino que comida buena. La instrucción es lo que protege a que ellos se desvíen. Porque tenemos que entender que el niño, así como la palabra nos enseña, no es un adulto en miniatura. El niño es un niño que todavía no sabe lo que nosotros sabemos. Y nosotros estamos ahí exactamente porque ellos necesitan de esa instrucción. Y la instrucción que tú das a tus hijos es la instrucción que Dios da a ellos por medio de ti. Eres boca de Dios en tu casa. Por lo tanto, esa instrucción, no solamente la instrucción en la fe, pero también la instrucción en la vida. Porque todo es espiritual. La manera como entendemos la ciencia, la manera como entendemos la política, la manera como entendemos las relaciones entre las personas, debe ser instruida desde las Escrituras por medio de ustedes. El instructor principal de sus hijos no es el maestro en el colegio. ¿No es verdad? Como los maestros, hay varios maestros por acá. El instructor espiritual de sus hijos no son los profesores de Prodigy Kids. Ustedes son los discipuladores, ustedes son los maestros, ustedes son los instructores que Dios puso. Todo lo demás colabora, suma, aporta, pero la responsabilidad primera es hacia ustedes. Pero también Dios bendice a sus hijos por medio del correcto cuidado. Sabemos que los niños son frágiles y deben ser cuidados. Y yo creo que no hay duda acá del deber de cuidar adecuadamente a los menores. Pero la palabra aquí no se refiere solamente a los menores. Nosotros nos olvidamos de cuidar de nuestros padres cuando ellos son mayores. Y ese es el gran pecado de nuestra cultura. Una de las grandes polémicas de nuestra sociedad es el problema con la jubilación, que reciben poca plata. ¿Sabe cómo la Biblia soluciona ese problema? ¿Sabe por qué la Biblia no tiene AFP? No tiene pensión. Porque lo que la Biblia enseña es que esos seres humanos que han vivido toda su vida cuidando a sus hijos y ahora son mayores y no pueden trabajar, ellos deben ser sustentados y su AFP son sus hijos. Es responsabilidad de los hijos adultos el cuidado de sus padres mayores. Es deber bíblico y más. Pablo va a decir eso de una forma fantástica. Va a decir que aquellos que teniendo padres y que están en necesidades, madres viudas que están en necesidades y no cuidan de los suyos, es peor que un no creyente y se ha apartado del cristianismo. Es bonito decir del cuidado para los niños, pero nos olvidamos también del cuidado de aquellos que necesitan nuestro cuidado. Honrar a los padres no terminan a los 18 años. El Señor no puso límite acá, y eso se aplica también a los mayores. Y nos olvidamos de que el Señor nos bendice. No solamente cuando recibimos, pero también cuando damos y damos su cuidado. Como el Señor cuida a nuestra familia, primeramente en una cultura que cultúa, que adora al individualismo y que es resistente a todo tipo de sumisión. Cuando predicamos sobre autoridad y sumisión, nuestro corazón ya se pone en una posición de resistencia. Nosotros somos llamados a caminar en el sentido contrario a nuestra cultura, a caminar en el sentido contrario a las tendencias y a las investigaciones del último minuto, abrazando un modelo familiar que no es solamente tradicional o no es solamente moderno, es bíblico, que va a confrontar nuestra carne,
que va a demandar que yo sea como padre honrado por mis hijos, pero que va a hacerlo en la comprensión de una relación pactual con Dios. Porque si yo tengo que honrar a mis padres, es deber de mis padres honrar a Dios, por quien esa honra es debida. Y yo como creyente tengo que hacerlo. Tengo que tomar la decisión de formar familias contraculturales, cuya estructura de gobierno y la estructura de poder dentro del hogar no responde ni a nuestros impulsos, ni a las nuevas investigaciones de la moda, sino que responde a las Escrituras. Así se redime la sociedad a través y por medio de la familia. Por eso que la redención comienza con la familia. Nosotros debemos cuestionar tanto la tradición como cuestionar también todos los modelos contemporáneos de pedagogía y de estructura y organización familiar que no sean resultados, que no sean concebidos desde las Escrituras. Porque es la plena y la profunda convicción de que la palabra de Dios funciona, que me guiará a aplicar en mi vida y en mi familia la metodología de Dios para criar a mis hijos. Toda autoridad que se vive en el hogar, toda esa autoridad viene de Dios. Y Jesucristo mismo dijo: toda autoridad me es dada. En otras palabras, la autoridad con la que gobernamos nuestros hogares es una autoridad que pertenece a Cristo. Mi hogar tiene que ser el hogar de Cristo. Mi hogar tiene que ser gobernado por Cristo. Y mi hogar tiene que ser el lugar donde las personas son conducidas a Cristo, donde las dinámicas de autoridad y respeto son decididas por Él y no por mí. Con eso en mente, somos llamados a confrontar nuestro corazón y a la manera como entendemos el poder y la autoridad en nuestras vidas. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus padres? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a pedir al Señor,